Muy buenas tardes. Pues pasaremos directamente a presentarles esta ponencia. Esta es una idea que hemos venido desarrollando. Es tanto trabajo mío como también de Esteban Lameras, que desgraciadamente no puede estar ahorita con nosotros. Pero vamos a entrar en materia, si nos hace el favor de correrlo. Estamos hablando de un plan de generar 50 nuevas ciudades. No sé si pueden hacernos el favor de ya ponerle... La presentación está hecha automáticamente para que corra así constantemente. Bueno, empezó. Les comentaba, este plan es la idea de crear 50 nuevas ciudades, pero a través de, para generar un México sustentable. ¿Y qué basamos esta afirmación? En que, número uno, lo que necesitamos es la sustentabilidad de la reactivación económica. En sí, esto es un plan de reactivación económica a nivel nacional. Miren, nosotros somos una serie de profesionistas que hemos tenido oportunidad de trabajar en obras de infraestructura importantes en el país. Anteriormente, los profesionales en la construcción teníamos oportunidad tanto de entrar en proyectos de desarrollo urbano, arquitectura, y de poder llevar a sus últimas consecuencias ideas preestablecidas. Esto nos llevaba a hacer proyectos arquitectónicos, proyectos operativos, hoteles, desarrollos urbanos, etcétera, lo cual nos presentó una serie de oportunidades para entender muchos procesos económicos que estaban detrás de la toma de decisiones. Esto nos llevó como un antecedente para que hace aproximadamente 15 años, cuando se presentó la crisis del 95, que ustedes recuerdan, nosotros empezamos a hacer un planteamiento de entender que el proceso de desarrollo del país estaba completamente equivocado. ¿Dónde estamos? Pues ahorita, pues como está esta gráfica, estamos en una verdadera crisis donde se está manifestando que el camino que hemos tomado, que el rumbo no ha sido conveniente. No por otra cosa, sino porque también hemos tenido una serie de falta de decisiones que nos han atorado prácticamente a la sociedad mexicana. Estamos inmersos en una serie de contradicciones donde hay muchos factores que los políticos han mencionado varias veces, que son problemas estructurales, etcétera, etcétera. En nuestro caso, nosotros estamos entendiendo que también en la parte de lo que es el espacio vital mexicano, estamos en un mal camino. Es un mal camino porque no hemos generado los espacios suficientes para el desarrollo de las nuevas generaciones. Este mal camino ha significado que en las últimas décadas perdamos una cantidad impresionante de ciudadanos mexicanos que se tengan que ir del otro lado como fuerza laboral de Estados Unidos. Prácticamente 500,000 de mexicanos anualmente se van del otro lado para buscar las oportunidades que aquí no encuentran. Bueno, ¿qué hacer para que esas horas hombre que se fincan de aquel lado se realicen aquí? Es una gran pérdida que aquí la emulamos como si fuese una pérdida de guerra. ¿Por qué? Porque realmente es nuestro capital fundamental, es el capital humano de este país. Tenemos que generar espacios de desarrollo. Aquí es donde entra la cuestión de los desarrollos de largo plazo. Obviamente no hay soluciones mágicas, las soluciones son de largo, lo único que puede cambiar de todo eso es el ánimo, y parte de esta propuesta está considerando esos dos ámbitos. ¿Cómo puede hacerse un planteamiento de largo plazo y cómo podemos generar un ánimo transformador en el inmediato? ¿Cómo crecer? Aquí podemos ver los planteamientos fundamentales, que son todos los planteamientos del deber ser, obviamente, progresar, generar, y sobre todo una cosa importantísima, crear una mística nacional de desarrollo. Finalmente, yo creo que es lo que nos está faltando como sociedad. Esa mística creemos que puede basarse en una campaña, una especie de cruzada nacional de generar nuevos centros de producción que generan 50 nuevas ciudades. ¿Esto cómo se puede lograr? Miren, una de las cosas fundamentales es de que tenemos que estar a la escala del problema. ¿Cuál es la escala del problema? Para tener una gran solución a un grandísimo problema de tantos millones de pobres, pues obviamente tenemos que movilizar al 15% de la población. ¿Esto qué significa? Pues movilizar a 16 millones de personas, fundamentalmente jóvenes, a nuevos centros de producción, donde se tenga realmente el espacio vital, el espacio de posibilidad de desarrollo. Aquí hay muchas gentes, y sobre todo en provincia, hay una gran angustia de qué va a pasar si su situación se va a resolver o no se va a resolver. Entonces tenemos que entender que las soluciones tienen que estar a la escala del problema. Si es un gran problema, no puede haber pequeñas soluciones, tenemos que entrar en soluciones mayores.
Entonces, ¿esto qué debe significar? Que debemos buscar una nueva mística de redescubrimiento y recolonización nacional. Los que hemos tenido la oportunidad de conocer el territorio nacional sabemos que hay muchas posibilidades espaciales para generar muchas oportunidades. Y sobre todo, que el motor que puede existir detrás de todo esto es el sentido solidario, porque se necesita generar pioneros, se necesita generar gentes que inicien, aquellos valerosos mexicanos que se cruzan del otro lado de la frontera, que van a los desconocidos, ese tipo de espíritus y que cuenta. Para cada nueva ciudad y su zona productiva y de reserva ecológica, estamos calculando 50,000 hectáreas. Esto va más allá de la frontera urbana, que multiplicada por 50 ciudades nos da prácticamente el 1.2% del territorio nacional, lo cual es bastante pequeño en relación a nuestro gran potencial de crecimiento. ¿Qué significa esto? De que podemos generar centros realmente con la escala sustentable, porque van más allá de considerar solamente la frontera urbana, que ha sido un gran problema. Aquí comentamos también que nosotros tenemos un problema estructural básico. Nuestras ciudades son o coloniales o fundación prehispánica, en una gran mayoría. Son muy pocas las ciudades modernas. Se puede decir que Cancún, la más exitosa, que se construyó hace 30 años, es de las pocas que se hicieron en el siglo XX. Y es absurdo que en el siglo XX, el siglo de los grandes avances tecnológicos, el siglo de la gran explosión demográfica, se hayan creado tan pocas nuevas ciudades en la República Mexicana. ¿A qué se debe eso? Pues a las inercias, ese tipo de forma de ser, esa idiosincrasia nacional, que somos muy conservadores y sumamente, se puede decir, queremos controlar todo. Esto ha dado como resultado ciudades que realmente generan poco espacio hacia las nuevas generaciones. Ciudades que, por ser concebidas en otra realidad, en estas circunstancias, pues difícilmente tienen condiciones para avanzar. La mayoría de nuestras ciudades, desgraciadamente, expulsan gente, expulsan población. Solamente las zonas metropolitanas, que son 50 y tantas, son las que están absorbiendo más o menos, y absorben ¿en qué? En cinturones de miseria. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que nuestras fuerzas, nuestras inercias poblacionales no han tenido el suficiente vigor para romper todo esto. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cultura de generar nuevas ciudades. ¿Por qué las nuevas ciudades? Porque son precisamente a la escala que podemos resolver muchos problemas que ahorita está la gente tomando conciencia, que es la sustentabilidad. Yo me pregunto, ¿qué tan viable es la sustentabilidad en la Ciudad de México? O muchas ciudades de provincia. ¿Bajo qué condiciones y bajo qué inversiones se puede generar esa sustentabilidad? Luego entonces, si nosotros valoramos cómo podemos generar los nuevos centros de producción, las nuevas ofertas de trabajo sobre las ciudades existentes, difícilmente vamos a encontrar un suelo fértil donde sembrar. En consecuencia, pensar en ciudades nuevas es donde tiene cierta viabilidad, muchas tecnologías y muchas cosas de desarrollo. El chiste es plantear el cómo llevar a cabo todo esto. Evidentemente hay fórmulas y las tenemos en la sociedad mexicana. Ahorita, como decía Paola, ¿no? Ahorita estamos inmersos en una bronca de tipo económica, de seguridad, etcétera, etcétera, pero aún así tenemos coyunturas que nos pueden generar la posibilidad de encontrar, si hay voluntad política, y sobre todo una cosa que es muy importante en esta época y cada vez se acentúa, la participación ciudadana. Un espacio planeado siempre será el mejor espacio para dar educación, para dar salud, para dar seguridad, y en consecuencia es a lo que debemos buscar en la sociedad mexicana. Crear nuevos espacios que tengan ese potencial. Si nosotros creamos un puerto, evidentemente, como ustedes saben, los puertos generan grandes ciudades, las principales ciudades del mundo son puertos. Si generamos un nuevo puerto, que este país requiere de puertos, evidentemente tenemos que generar una nueva ciudad. Y propuestas de largo plazo. Aquí, como podrán ver, imagínense que son los partidos políticos. ¿Qué va a pasar con las propuestas de largo plazo de los partidos políticos? Los partidos políticos van a estar intercambiados en el poder, van a alternarse, y es deseable, pero tiene que haber un plan nacional de más largo plazo, un plan nacional que esté planteado por los ciudadanos y que esté planteado por la sociedad, que obligue a una dirección, no para que cada 6 años esté cambiando. Esto nos lleva a planteamientos fundamentales, es el ordenamiento territorial. Sin ordenamiento territorial no se tienen los elementos suficientes para una cosa que está ahorita muy trillada, que es la sustentabilidad. Si nosotros no ordenamos los tamaños territoriales, difícilmente podemos decir que la vivienda es sustentable, que el fraccionamiento es sustentable. Todo eso va a tener realmente es un discurso. Tenemos que buscar las dimensiones que nos garanticen la sustentabilidad. En consecuencia,
el territorio mexicano tenemos que buscar lugares donde tenemos que partir de cero. ¿Por qué? Porque tenemos que agarrar la escala realmente del problema. ¿Qué tenemos de ventajas? Pues que tenemos mucha riqueza natural. Tenemos una cantidad de factores. Por otro lado, el aspecto de esto tampoco es un programa de vivienda. De hecho, la vivienda, como se ha venido promoviendo, ha perpetuado muchos problemas de calidad de vida en los desarrollos. Hay que entender que la vivienda no es el punto de partida para ser una ciudad. Será el resultado posterior del empleo y de la riqueza. Fundamentalmente, sobre todo ese tipo de vivienda que no genera ahorro y no acumula capital. Entonces, en consecuencia, lo que estamos pensando es que primero debe ser la producción. ¿Qué tipo de producción? Pues hay una infinidad de posibilidades, que hay un gran... Miren, posiblemente ustedes hayan oído los grandes planes de desarrollo de México, que el Plan Pueblo de Panamá, que los planes de infraestructura, etc. México tiene una gran cantidad de proyectos de infraestructura planteados que necesita el país para seguir creciendo. Y estos centros de producción pueden estar brindando ese espacio con las condiciones necesarias para que se pueda generar las mejores condiciones de producción. ¿Cuál es la formulación inmediata de estos nuevos centros de producción y nuevas ciudades? Pues precisamente este listado de programas existentes. Hemos oído hablar que se está planteando la nueva refinería, se está planteando los aeropuertos necesarios, puertos, presas, en fin, una serie de obras que necesita la sociedad mexicana para seguir creciendo. En consecuencia, esto nos genera un tema de ciudades. En la medida que estos temas de ciudades podamos mezclar, como los que aquí se presentan, podamos nosotros generar centros integrados, ya no con la visión parcial de un desarrollo turístico solamente, sino de visiones de integración de distintos sectores. ¿Para qué? Para complementar mejor, lo máximo posible, el desarrollo de las ciudades. ¿Para qué? Para que el producto social sea lo más eficiente. Esta estructura de las nuevas ciudades obliga también a una concepción distinta a la tradicional. ¿Cuál es? De que la frontera urbano-rural ya tiene que estar manejada desde otro punto de vista. Actualmente esa frontera nada más que son servidas para especular. Aquí tiene una muestra. Nosotros tenemos que una dimensión de 50.000 hectáreas, el 6% de la zona urbana, la industria de infraestructura el 10%, la producción agropecuaria el 24% y sobre todo la parte ecológica el 60%. Ahí es donde podemos dar la dimensión de sustentabilidad. Obviamente, el reto para todos los diseñadores, todos los urbanistas, arquitectos, es brindarle toda esa serie de facultades y virtudes a los nuevos desarrollos, que tienen que ser bonitos, que tienen que ser agradables. O sea, estamos obligados a que este nuevo planteamiento sea lo suficientemente bondadoso para toda la población, que sea atractivo, si garantizamos que con esto podamos generar comodidades mejor habidas que las que actualmente tenemos. Ahora, todo esto pues obviamente requiere una serie de factores de equilibrio y de factores de promoción ante las fuerzas políticas. Nosotros hemos sustentado que todo esto es viable. Bueno, aquí hablamos del concepto de que nuestras ciudades deben tener un concepto de metrópoli, un concepto cosmopolita. ¿Por qué? Porque tienen que tener un mínimo de 300.000 habitantes, para que este mínimo garantice una dimensión de mercado suficiente para tener actividades de tipo cultural, de tipo social, y tenga la suficiente inercia y peso específico para tener una serie de complementos de servicio. Ciudades más pequeñas vemos que no tienen ese vigor. Entonces, mínimo serían ciudades de 3. Y sobre todo un punto muy importante, a todo este tipo de ciudades dotarlas de un núcleo inteligente. ¿A qué me refiero? A que cualquiera que sea el tema, como vieron, de las ciudades, deben tener un centro de investigación, un centro tecnológico, un centro de avanzada, que sea la vanguardia de este conjunto humano, que garantice mantener esta competencia de ciudades, que le dé avanzada y que le dé las nuevas perspectivas. Ya no se valen ciudades con un solo tema. Hay que buscar ciudades de calidad que representen mejores condiciones. ¿Dónde estas ciudades? Nosotros en esta propuesta, que les vamos a pasar después el mail, que después, y hemos localizado ya varias localizaciones, fundamentalmente en el sureste. ¿Por qué el sureste? Por el agua. Aquí, por ejemplo, está la entrada de Chiapas actualmente, es el puente de Chiapas, y hay una serie de zonas muy propensas ya con temas específicos donde existen propuestas muy concretas de dónde invertir y qué hacer. ¿Qué se requiere? El planteamiento financiero. Todo suena muy bonito, pero ¿qué ha pasado? Nosotros lo que hemos hecho es, cuando se empezó a plantear esta idea, era llevarla a los escenarios donde estaban los expertos en economía, empezar a ver las posibilidades.
Nosotros establecimos un costo aproximado, promedio, de inversión productiva de $3,000 millones por ciudad. Esto es estrictamente la parte productiva, que es la semilla que va a generar. Todo lo demás se genera en torno a todo esto. Esa es una escala aparentemente muy alta en términos, pero para un país de la importancia geopolítica como México, no lo es. Realmente, para un gran problema, tenemos que tener una gran solución. Y esta movilización y esta inversión debe estar en ese sentido. Para lograr esto que se tiene, pues hemos logrado detectar 12 alternativas financieras que se mezclarían dependiendo de los casos. Hay proyectos que evidentemente tienen una mayor facilidad para generarse en corto plazo y hay proyectos que tendrían mayor dificultad. Pero nos hemos abocado a plantear 12 alternativas que aquí enunciamos, que le dan viabilidad. ¿Qué se necesita? Voluntad política. ¿Cómo está la voluntad política? Hay que demostrarle que estamos en la escala. ¿Por qué estamos en la escala de poder enfrentar una inversión de este tipo? Porque las estamos haciendo. Miren, hace rato comentamos lo de la refinería. ¿Qué pasa si la refinería la hacemos en un lugar donde podamos garantizar que se genere con su impacto un nuevo asentamiento y que casualmente lo pongamos cerca del mar para que se genere también un puerto? Esa visión de integración, no sectorial, sino de integración múltiple, es la que nos puede estar generando con las inversiones actuales de las próximas ciudades. Todo miren, ustedes pueden ver este plano, están las zonas metropolitanas y las ciudades principales. Si ustedes agarran escala, van a ver qué territorio tan magno tenemos y qué posibilidades de desarrollo tan gigantes tenemos desperdiciadas. Ahora, imagínense una convocatoria por una población de 300,000 habitantes. ¿Cuántos empleos podemos generar de estos? Una gran cantidad de posibilidades. ¿Qué significaría esto en el ánimo nacional? Pues tener vocación, tener posibilidades de salir del hoyo en que estamos. Esos son los principales productos que podemos tener en el corto plazo, crear un aliento de desarrollo. ¿Por qué? Porque esto finalmente va a ser una invitación abierta, no tan solo a la población mexicana, a la población que se fue del otro lado, sino que inclusive a esta población extranjera. México ha recibido oleadas de inmigrantes que han sido muy positivos a lo largo de su historia. Esa es una invitación abierta a integrarse esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues esto es una propuesta ciudadana que estamos llevando a través de los colegios y de serie de gremios para estarle dando ahora sí que un soporte técnico, pero fundamentalmente es una propuesta ciudadana. Lo que estamos tratando es invitarlos y motivarlos a que vean en esto una alternativa de desarrollo que evidentemente no va a ser fácil, no se va a aprobar mañana, pero que estamos planteando 20 años para su ejecución. Entonces, esperamos que el año que entra, que es un año muy simbólico, muy emblemático, podamos llevar esto a los mejores foros de discusión, a las más altas esferas y finalmente presionar a quienes tienen el dinero a que de alguna forma se empiecen a hacer los primeros estudios y llevar a cabo los primeros pasos de esta propuesta. Eso es todo, espero que lo hayan expresado bien.